¿Sí has visto las grúas que bajan carros, no? Las grúas, esas Sí. que bajan Entonces se ponía una aquí y una por el otro lado. Y los carros brincaban por arriba del muro cargados. Hoy arrancamos donde lo dejamos, en Sásabe, de donde tendremos que salir echando leches y donde de alguna forma termina el intento de contar la historia del muro. Nos vamos con una sensación rara, como de que nos están observando. Aún así nos quedan bastantes kilómetros por el norte de México hasta enfilar hacia las barrancas del Cobre. Allí nos espera Víctor, otro nómada motero con el que viajaremos unos días y con el que nos va a tocar lidiar con otro tipo de adversidades. Terminamos el capítulo anterior escoltados por dos amigos motociclistas camino de Sásabe. Es pero que muy espectacular el camino. Un lugar al que sin duda nunca habría ido de no ser acompañado y bendecido por la gente del lugar. ¿Y por qué vamos? Os preguntaréis. Pues básicamente a conocer un lugar clave en el cruce ilegal a Estados Unidos, grabar la valla desde el dron e intentar, si se puede, conocer a alguna persona que esté esperando para saltar ilegalmente. ¡Hala! Hemos llegado a Sásabe. En Sásabe nos espera Martín, amigo de Beto y el que será nuestro anfitrión. Originario, nacido aquí en Sásabe. Sásabe es lo que veis, un pequeño pueblo fronterizo aparentemente tranquilo, casi diría que especialmente, pero donde mucha gente espera escondida para cruzar a Estados Unidos ilegalmente. Aunque también es cierto que ya no es lo que era. Ahorita ya no pasa tanto, pero hubo un tiempo que pasaba mucho. Ahorita no se mira, ya está calmado ese detalle, pero uno que otro que anda por ahí pasando todavía. ¿Y os afecta mucho eso a la vida del pueblo? ¿Os No. afecta mucho? No. No nos afecta por la razón de que el que va pasando va dejando dinero, por ejemplo, a la tienda, compra algo y ese dinero aquí da vuelta. Por ejemplo, yo trabajo la baqueta, yo está la bartería. Entonces, a la misma gente que agarra dinero aquí con ellos, a mí me compran aquí una funda, y si no hay dinero, pues nadie compra. O sea que sí os afecta, pero positivamente. Sí, positivamente, ¿me entiendes? O sea que si no hay, también se para el movimiento del dinero. Lo que yo veo es un pueblo fantasma, sin apenas gente en la calle y con el único paso fronterizo a Estados Unidos que conozco en el que nadie espera para cruzar. Y si podemos ayudar a uno que otro que anda por ahí, pues lo ayudamos, ¿me entiendes? Obvio. Eso es muy lógico, que de repente si hay gente perdida, sabe que le damos comida o algo. Yo pretendía hablar con alguna persona que estuviera esperando para cruzar, pero eso así de primeras es complicado que pase. Habría que dedicarle un tiempo y un esfuerzo que creo no corresponde con este viaje. Podré volar el dron, ¿no? Ahí arriba, en la parte nuestra. Lo que sí consigo es hacer unas tomas aéreas de la valla fronteriza, que sigue siendo la antigua pero que probablemente será sustituida pronto por la nueva. Pero para ser sincero, reconozco que hay un momento en el que me empiezo a sentir incómodo volando el dron, así que lo bajo y nos vamos de allí lo más rápido que podemos porque tenemos una extraña sensación. Bueno, nos vamos echando leches porque creemos que nos están controlando. Es que volar el dron y pues igual no es el mejor sitio, ¿no? Yo creo que no pasa nada, pero parece como que conviene salir de aquí echando leches. Me voy un poco frustrado, la verdad, porque me hubiera gustado hablar con gente en Sásabe, no simplemente llegar allí, grabar un poco la valla. Pero bueno, teniendo en cuenta que esto no es un documental, no soy periodista, no hay un equipo detrás, lo voy haciendo todo yo solo, pues a veces sale y otras veces no sale. O al menos no sale como a mí me gustaría que saliera. ¡Qué paisaje más espectacular!, ¿no? Una vez más me despido de mucha gente a la que aprecio, esta vez en Santa Ana, Sonora. Bueno, pues una despedida más, la enésima. Qué vida esta, la nómada, siempre diciendo adiós. El camino sigue paralelo a la línea fronteriza durante varios cientos de kilómetros, pero mi cabeza poco a poco se va a ir metiendo más en la pura ruta motera y desconectando del muro. Oye, qué divertido de repente, ¿no? Hace mucho que no me sentía motero, claro, es que claro,
Venimos del desierto y en el desierto no hay curvas. Aquí sí, lo que hay es un asfalto bastante lamentable, entonces no da para mucho. ¡Uy, qué bonito! Oye, hacía mucho que no decía qué bonito. Igual toca ponerse en modo motero y avanzar, ¿no? Disfrutar de la moto, que también está bien, ¿no? Y olvidarse ya un poco del muro. Y aunque sí que es cierto que me voy a ir poco a poco olvidando del muro, también es verdad que las muchas horas de psicolocasco van a dar para sacar conclusiones de todo lo vivido en estos primeros kilómetros por el norte de México. Buenas tardes. ¿Qué tal? Chihuahua. En mi opinión, como viajero y para los viajeros, el norte de México no es tan peligroso como algunos creen. Lo que no quita que haya que ser prudente y ciertas zonas fronterizas sea mejor pasarlas rápido y no pararse, mucho menos si tienes intención de grabarlas. Janos está feo. Y yo paso por Janos para Casa Grande. O sea que mejor pasar de día y rápido. Otra conclusión es que el muro se está construyendo, pero casi todo el mundo a este lado de la frontera piensa que da igual lo alto que lo hagan porque la necesidad siempre hará que la gente lo salte. Los mexicanos tenemos demasiado ingenio. Hace una vallita más, le hacemos rampas más grandes o se las quitamos y a fin de cuentas seguirá cruzando la gente. La pongan como la pongan hasta la luna, al mexicano no le vas a ganar. Le van a buscar. De alguna forma u otra van a brincar. Va a pasar porque va a pasar. Pero también hay que entender que los estadounidenses tienen el derecho a proteger su frontera como les dé la gana. Y lo cierto es que en los últimos años han conseguido que cruce menos gente. Sasa tuvo el boom más grande hace más o menos 10 años. Una vez iba para el altar y le dije a un chaval que iba conmigo, cuenta las venes. 68 encontramos. 68 ven en 100 kilómetros. ¿68 qué? Ven, los camioncitos chicos de ¿Eso hace cuánto? Eso hace como el 2006. El endurecimiento de la frontera ha conseguido reducir el número de migrantes ilegales que cruzan. Aquí, a pesar de que está solo, al otro lado está muy controlado, está muy duro. Pero también encarecerlo y dejarlo en manos de ciertas personas que se enriquecen con ello. Está todo manejado por ciertas personas, ¿no? ¿Cuánto están cobrando ahorita a Tucson? Poca gente puede cruzar, acercarse en sí a la línea. Como 8,000. $8,000 están cobrando pues, el coyote por cruzarte de aquí a Tucson. Otro tema a tener en cuenta es que la construcción del muro tiene además consecuencias para la fauna y el medio ambiente. Pero afecta también la ecología, ¿verdad? Afecta a los animales que transitan por ahí. Porque los animales que saben de fronteras. ¿Y Janos está en la parte esta que va paralela a la frontera o después? Antes. ¿Y ahí hay cruce de gente o qué? Cruce ilegal, quiero decir. Por todos lados. Lo cierto es que me voy sin conseguir un solo testimonio de alguien que esté esperando para cruzar ilegalmente, pero también sin saber qué piensan los que viven al otro lado, ya sean estadounidenses o latinoamericanos legales. Cuidadito ahí, ¿no? Sicarios. O sea que paso... Muy amable, señor. Que tenga un buen día, gracias. El caso es que el viaje continúa y me quedan todavía algunos kilómetros más por la zona fronteriza. Sigo tomando precauciones, tal y como me alertan unos y otros, pero de lo que nadie me advierte, y es mucho más peligroso, es de la carretera. Curva peligrosa, nos gusta, nos gusta. Uy, pues aquí hay un altar. Sí, nos gusta regulero, porque encima hay como aceite ahí. Pero sin duda hay dos cosas que me llevo muy claras de esta parte del norte de México. Su diversidad de paisajes espectaculares. Buah, chaval, mirad. Y que su gente es extremadamente amable y hospitalaria. Y todo esto que os cuento solo lo puedes saber si vienes aquí y lo compruebas por ti mismo. Chihuahua, un estado más. Chao Sonora, gracias. Bienvenidos a Chihuahua. Y a partir de ahora giramos hacia el sur y nos olvidamos ya definitivamente de la frontera. Víctor. ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo lo llevas? Bien, ¿y vos? Pues aquí en Chihuahua, cambiando el neumático trasero. Yo creo que, bueno, si vamos directo a Phil, nos deberíamos encontrar en Cuauhtémoc o algo así, que es donde creo que se cruzan nuestras rutas. Y de ahí vamos a seguir hacia la Junta. Sí, de aquí a la Junta, y hombre, si pudiéramos dormir en Krill sería lo suyo. Así ya mañana ya estamos dentro de lo que es. O sea, a partir de ahí empieza la barranca del pobre. Ok, buenísimo, pues nos vemos en un rato. Venga, tío, un rato nos vemos. Ahora. Chao.
Bueno, vamos a viajar con Víctor, al que no conozco de persona, y llevamos ya unos días hablando y vamos a viajar juntos, vamos a hacer juntos el Cañón del Cobre. Así que sin más preámbulos, vámonos. Víctor es de Barcelona y está viajando en moto desde Ushuaia hasta Canadá. Y aunque yo no me acuerdo en este momento, sí que nos conocemos. Nos saludamos un minuto en los BMW Motorrad Days de 2018. Estamos a 320 kilómetros del punto en el que hemos quedado con Víctor. En una vida nómada motera como esta hay tiempo para todo y hay que saber disfrutar de cada momento. Hoy es un día de moto, puro y duro, de olvidarse de las cámaras y avanzar. Está el día muy motero, ¿eh? O sea, hay 16 grados, que se va perfecto con la chaqueta, con todas las cremalleras cerradas. Hoy es un día un poco de tránsito, de avanzar hasta encontrarme con Víctor, pero aún así, obviamente, he decidido venirme por la libre. Es muy espectacular esta carretera y muy solitaria. ¿Cuántos kilómetros llevo sin ver un pueblo y una casa? Pero mira qué bonito, ¿no? Estoy hablando con Víctor, estamos llegando a la vez y nada, le estoy diciendo que quedemos en una gasolinera. ¡Bien! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Víctor y yo nos ponemos al día rápidamente mientras le damos a la mandíbula, pero sin perder apenas tiempo arrancamos hacia Krill para intentar evitar la noche. Las 3:10. Llegamos justo a las 3 meses. Ahora, vámonos. ...11 grados, empieza a llover y tiene pinta de que va a hacer bastante más frío a donde vamos. Según una encuesta realizada por mí mismo en Instagram, la mitad de los motociclistas odiamos ponernos el traje de agua cuando empieza a llover y por tanto solemos mojarnos. A la otra mitad os encanta u os da igual y por eso no os mojáis. Con esta lluvia yo creo que no. El problema es que arranque más gordo y nos pille y ya esté escalado, ¿no? Yo soy muy optimista, pero me suelo confundir. O sea, yo no me lo pondría, pero nos podemos arrepentir. Lo que tú digas, no tengo problema. Entramos en las barrancas totalmente. Ya vamos línea recta hacia Krill. Hace 5 grados y estamos a 2.400 metros. Se vienen unos días divertidos, viajando por un lugar muy espectacular al que le tenía muchas ganas, las Barrancas del Cobre, y además acompañado de otro nómada motero al que iremos conociendo por el camino. De momento, por lo que parece, ante una situación anómala, reaccionamos igual. ¿Todo bien? Sí. ¿No hay heridos? ¿Todo bien? ¿Sí o qué? ¿No hay nadie herido ni nada? Una vez más, el guionista nos recuerda que el mayor peligro de un viaje por carretera casi siempre es la propia carretera, aunque unos y otros nos van alarmando sobre otros peligros. La ruta por las Barrancas del Cobre que vamos a realizar mañana para muchos es zona muy peligrosa por estar en manos del crimen organizado, pero la realidad, como siempre, la iremos aprendiendo por el camino. ¿Te he dicho que iba a abrir o no? Sí, mañana. ¿Puta fe tienes? Hola, ¿qué tal? Pues aquí mojándonos. Pero estoy feliz. Sí. Estamos contentos, no sé si felices. Estás feliz porque se mantienen en la moto, ¿verdad? Olé, ¿no? Está buenísimo. Y en el próximo capítulo nos esperan paisajes espectaculares, caminos de tierra, acampadas y en general pura ruta motera. Pero también nos tocará lidiar con algo difícil de contar. Veamos cómo nos apañamos. ¿Cómo lo ves? Lo veo que se va a poner interesante.